Bueno, el contrato de franquicia comercial está tratado en el Código Civil y Comercial en los artículos 1512 a 1524. El contrato, dentro de los contratos de distribución, es el contrato que ha tenido un tratamiento más puntilloso, detallado, más exhaustivo por parte del Código. Y esto se explica también porque es una relación jurídica compleja que involucra activos de distinta naturaleza y que también tiene modalidades muy distintas de acuerdo a cuáles sean los bienes o servicios eh, que sirvan para su distribución. Lo primero que hay que decir, y es un dato importante, no puede existir franquicia si no hay detrás o antes, desde el punto de vista técnico y cronológico, un negocio exitoso, una marca aceptada por el mercado, con un cierto prestigio, o bien un producto que, si bien quizá no tenga todavía una colocación marcaria muy desarrollada, sí un producto que sea novedoso, que tenga alguna cuestión que de alguna manera sea exitoso en el mercado. Por eso, entre los elementos que nosotros vamos a enunciar, o que enuncia el 1512 del código que nosotros vamos a tratar, lo primero que aparece es que es un contrato que versa sobre un sistema aprobado, es decir, sobre algo que ya ha ido bien en el mercado. Por eso algunos autores decían que la franquicia era una técnica de multiplicación de negocios exitosos. Si uno tuviera que hacer una descripción económica del negocio, es sobre la base de algo que ya está probado y que sirve y que ha sido recibido por el mercado y que ha tenido un éxito económico y de prestigio y reputacional ya consolidado. La franquicia aparece como una manera de expansión. Y por un lado, el dueño de esos activos, el dueño de esa marca, de ese producto, de ese proceso, de ese secreto, lo que pretende es expandir su negocio, hacerlo más grande, pero por otro lado quiere tercerizar los riesgos. Ahí aparece un tercero dispuesto a asumir ciertos riesgos en un negocio determinado y con digamos, cláusulas y con condiciones más o menos establecidas. De alguna manera beneficiándose con ese éxito ya consolidado por ese tercero, pero por otro lado adhiriendo a un sistema de comercialización que obviamente es mucho más amplio que la relación interpersonal entre las partes del contrato. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es identificar, ¿no? Las partes. Tenemos al franquiciante, que sería el empresario que es el dueño de los activos, y por otro lado el franquiciado, que sería el intermediario, ¿sí? O sea, el franquiciado vendría a ocupar el lugar del agente, del concesionario, del distribuidor en los demás contratos. De los elementos que surgen del artículo 1512 como tipificantes de este contrato, lo primero que encontramos es justamente un sistema aprobado, un sistema, lo que decíamos, ¿no? Un sistema ya con prestigio, con una marca ubicada en el mercado, destinado a la comercialización de bienes y servicios. Ya veremos que las modalidades de franquicia son muy amplias, pueden darse por cuestiones más cercanas a lo que es el contrato de distribución o de concesión, que es la provisión de productos, es decir, la franquicia que solamente tiene en miras vender algo que produce el franquiciante o un tercero a pedido y bajo las indicaciones del franquiciante, o bien la prestación de un servicio o la realización de un proceso. Entonces, bueno, estos dos elementos tienen que estar presentes para que se trate de un contrato de franquicia. Otro elemento importantísimo es justamente que ese éxito, ese sistema aprobado justamente está vinculado a una determinada distinción en el mercado, un reconocimiento. Eso puede ser mediante la utilización de una determinada marca o un conjunto de marcas. También puede ser designaciones, emblemas, todo tipo de activos que identifican estos derechos y que de alguna manera permiten digamos, identificar los productos y los servicios con el sistema aprobado, con ese sistema exitoso. Bueno, obviamente que el franquiciante, para poder realizar un contrato de franquicia, va a tener que involucrar sus derechos de alguna manera, es decir, permitir que el franquiciado reciba esos derechos y pueda utilizarlos en el marco del contrato. Junto con esa serie de signos distintivos, es decir, de esas licencias o contratos que involucran también la franquicia comercial, aparece también la necesidad de transmitir el conocimiento técnico.
Y este conocimiento técnico puede tener soportes distintos de acuerdo a qué tipo de conocimiento se trata. En algún caso será simplemente alguna serie de instrucciones para determinar cómo se debe establecer un local, de qué manera se decora o qué tipo de tips de presentación de las vidrieras, marquesinas, carteles y publicidad. Y en otro caso será mucho más complejo porque involucrará también la producción de un bien o bien la prestación de determinados servicios, con lo cual aparecen también la necesidad de no solamente la cuestión estética de cómo presento y de qué manera armo mi negocio, sino también el modo en que lo hago producir, es decir, qué procesos debo integrar para que el producto final sea el querido por ambas partes. Esos conocimientos técnicos vamos a ver ya que deben ser transmitidos también, y junto con esos conocimientos técnicos aparece la necesidad o la obligación del franquiciante de brindar asistencia, es decir, como dijimos siempre, estos son contratos de continuidad, son contratos con estabilidad temporal. Estos contratos obviamente que deberán de alguna manera no solamente permanecer en el tiempo, sino que mantener de parte del franquiciante hacia el franquiciado, una asistencia permanente, continua, para que ese sistema aprobado, exitoso, sea también posible de producir y de colocar en el mercado por el intermediario. Esto es una doble fase, es decir, dar la asistencia por un lado y recibirla por el otro, es decir, poner los medios también para recibirla es una obligación contractual. De alguna manera, esta sería la caracterización más genérica de los elementos del 1512. Para poder entender un poquito y acercarnos al fenómeno de las franquicias, la ley establece una serie de definiciones en el 1513 y de alguna manera en las definiciones justamente aparecen dos modalidades, dos clases de franquicia definidas, la franquicia mayorista y la franquicia de desarrollo. Es decir, en la relación de franquiciante y franquiciado, lo lógico sería que el franquiciado solamente se adhiere al sistema de comercialización para desarrollar su propio negocio, un negocio independiente, un negocio que asumirá todos los riesgos que significa la implementación de ese negocio. Pero en las definiciones de 1513 aparecen dos modalidades, digamos, de segundo orden. Por un lado, la franquicia mayorista, que es el inciso A, en virtud de cual, digamos, la relación de franquiciante y franquiciado es casi una asociación para desarrollar la franquicia. Es decir, el franquiciado, en este caso, es a su vez una especie de representante del franquiciante para nombrar sus franquicias. Es decir, genera un tercer escalón en las relaciones, en donde la relación de franquiciante y franquiciado en el marco de una franquicia mayorista permite a su vez que ese franquiciado otorgue franquicias a terceros, que serían franquicias de segundo orden. Es decir, que en este caso existe una multiplicación del elemento franquicia y por eso se la llama franquicia mayorista. Por otro lado, también puede aparecer la posibilidad de que en el momento inicial, cuando la franquicia se está desarrollando, se puedan designar personas que en una determinada zona puedan tener más de una franquicia. Es decir, por ejemplo, en una determinada provincia, que todas las franquicias de ese determinado territorio o de esa región estén a nombre de un solo franquiciado. Entonces acá tenemos múltiples relaciones de franquicia, no ya de segundo orden, de segundo grado, sino de mismo grado pero múltiples. Bueno, esto es lo que se llama y se define como franquicia de desarrollo. Pero en realidad, si bien no está involucrado y no está previsto ni en la definición legal ni en las definiciones del 1513, digamos, las franquicias también pueden clasificarse, para poder entender el fenómeno, en franquicias de producto o franquicias de servicio. Como adelantamos, la franquicia de producto se acerca más a lo que es la distribución, la concesión, es decir, franquicias en donde simplemente el franquiciante hace una provisión en un determinado marco de comercialización y con determinadas políticas, y el franquiciado generalmente revende esos productos o involucra o los modifica en menor escala para aplicar, para colocarlos en el mercado. El business format franchising o digamos la franquicia de proceso, ¿sí?, o de servicio, son franquicias más complejas.
o bien yo estoy prestando un servicio, para prestar el servicio debo realizar y desarrollar determinados elementos personales tecnológicos, técnicos, para poder ser parte de esa red de comercialización, o bien el franquiciante pone en mi responsabilidad, pone bajo mi responsabilidad los secretos para producir el producto. Es decir, yo ahí soy un productor bajo instrucciones del franquiciante. Obviamente que esto implica una tercerización significativa del riesgo también, porque digamos, ese producto que ha sido exitoso y que ha sido probado va a ser producido por el franquiciado bajo estrictas órdenes y seguimientos del franquiciante. Bueno, esto es lo que ocurre en las cadenas de hamburguesas, ¿sí? Digamos, el franquiciado recibe todas las instrucciones de qué maquinarias debe comprar, qué productos qué insumos debe adquirir, cuáles son los secretos del modo en que se procesa el alimento para poder lograr el producto final. Lo mismo ocurre en las franquicias de servicios, cuando en realidad lo que se comercializa no es un producto concreto, sino un servicio que se presta. Obviamente que el modo de prestar ese servicio, el modo de disponer los bienes y la organización empresaria también forman parte de lo que es la franquicia de servicio. Es decir, que tenemos dos tipos de franquicia en este sentido, que, para poder entender modalidades distintas que obviamente involucrarán prestaciones distintas de las partes según cada uno de los casos. En las definiciones del 1513 se involucra lo que es el sistema de negocios, y quizás sea esta el principal activo o la principal prestación que le da tipicidad a este contrato. Por eso quizá esa definición del 1513, inciso C, es descriptiva pero a la vez es significativa para entenderla. Nosotros habíamos visto cuando en la clase de signos distintivos que aparecen alrededor de lo que es el desarrollo de la tecnología un montón de activos que tienen protecciones distintas. Y en un determinado momento decíamos que podían existir procesos o productos que tengan una determinada mecánica propia de la actividad inventiva o de la experiencia de una de las partes, que podían ser protegidos con una patente, pero que esta protección de patente involucraba también la necesidad de recurrir a un registro público y obviamente hacer común ese conocimiento. Es decir, lograba la protección de la patente, pero por otro lado tenía que hacer público el invento, el producto o proceso que inventé. Por otro lado, también era posible que esos conocimientos, fruto de la experiencia, fueran lo que se llamaban secretos industriales. Y si bien no había una reglamentación sistemática para esto, yo tenía secretos que son mis activos, que los tengo desarrollados y descriptos en un manual o en una especie de documento que me permite, digamos, de alguna manera consolidar toda esa experiencia, esos conocimientos que obtengo, y que se llama secreto industrial, es decir, que las partes han diseñado que el franquiciante ha diseñado o desarrollado con el tiempo y que denomina el secreto. Esto puede ser, por ejemplo, una receta de una empanada, puede ser un modo de procesar un determinado servicio, puede estar relacionado con un software. Es decir, acá hay múltiples posibilidades de lo que se puede involucrar y distribuir mediante el contrato de franquicia comercial. Esos conocimientos o experiencia es lo que se llama sistema de negocios, es decir, el conjunto de conocimientos prácticos, experiencia acumulada por el franquiciante. Acá habla de lo no patentado, pero la verdad es que yo también puedo estar transmitiendo la posibilidad de explotar una patente, ¿sí? Acá se habla de ese conocimiento que es probado, secreto, sustancial y transmisible como elementos característicos. De alguna manera, lo que pretende este artículo es hacer una descripción de cuáles son las características para que ese proceso pueda dar motivo a una franquicia comercial. Si yo pretendo digamos, hacer una franquicia sobre algo que es de público conocimiento y que cualquiera pudiera hacer y no tiene una capacidad distintiva, secreta o una manera específica que genere un plusvalor, podríamos decir que no estamos en condiciones de dar un contrato de franquicia como tal. Será un contrato de provisión, será un contrato de compraventa, será un contrato de suministro. Veremos qué característica puede existir, pero no sería estrictamente una franquicia. La franquicia de alguna manera es como que está vinculada con esto, con este conjunto de conocimientos, experiencia,
que involucran procesos o procedimientos o productos y que pueden estar amparados por secretos industriales, patentes o algún otro registro de propiedad industrial. Estas son características esenciales, diría, tipificantes del contrato. Analicemos ahora las obligaciones de franquiciante y franquiciado. Para poder entender ya un poquitito el marco prestacional, siempre recordando que aquellas características comunes a todos los contratos, contratos marco, contratos normativos, contratos que establecen obligaciones inmediatas y obligaciones programáticas. Bueno, el franquiciante en este contexto de contrato, en este diseño de negocio que ha hecho, lo primero que va a tener que entender y va a tener que brindar es una información previa, es decir, al franquiciado digamos que va a involucrarse en este negocio, digamos, el franquiciante lo primero que va a hacer es va a estudiar el mercado, va a ver en qué zona, en qué sector se va a establecer ese franquiciado, cuáles son las características del franquiciado en sí mismo, o sea, personalmente, es decir, qué entidad de empresa se necesita para poder cumplir, qué respaldo económico. Bien, hay una serie de información previa que el franquiciante, que el código pone en cabeza del franquiciante, que son precontractuales. De alguna manera novedoso es que este 1514, inciso A, habla de obligaciones precontractuales, es decir, que de alguna manera describen lo que después se va a dar en el marco del contrato. Es decir, que el franquiciado sepa cuáles son las características de ese producto o proceso y también sepa cuáles son los compromisos que va a asumir. Esa información preliminar es una de las obligaciones enunciadas en el 1514. Por otro lado, obviamente, la traslación o la comunicación de los conocimientos. Comunicación es, ¿por qué no traslación? Porque en realidad el franquiciante siempre reserva su autoría y su posibilidad de poder seguir tercerizando o brindando a terceros esos conocimientos. Con lo cual, obviamente que no estamos hablando de que se los transfiera al franquiciante para que el franquiciante después tenga la exclusividad en la explotación de esos conocimientos. No, simplemente los comunica, los pone a disposición de alguna manera amplia para que el franquiciado pueda explotarlos económicamente, pero digamos, tiene que haber justamente esa prestación que está prevista justamente en 1514, inciso B, que es la posibilidad de que el franquiciado acceda a esos conocimientos de un modo amplio. Estos conocimientos de alguna manera se plasman a veces en documentos específicos, en donde todas esas instrucciones, esa experiencia desarrollada por el franquiciante, de alguna manera se condensan en un instrumento concreto que se llama manual operativo. Ese manual operativo de alguna manera es el reglamento que va a regular la actividad del franquiciado. Bueno, este manual operativo también es un elemento distintivo del contrato. Ese manual operativo no solamente va a hacer referencia a cómo se transmiten y cómo se dirigen las acciones del franquiciado para poder cumplir con el proceso o con el producto, sino que además vienen acompañados de una prestación que debe estar presente también y que es un elemento también esencial tipificante de este contrato, que es la asistencia técnica de parte del franquiciante al franquiciado. Es decir, no solamente te doy el manual, no solamente te digo en forma teórica cómo se deben desarrollar determinados procesos, sino que además debo estar a disposición, no necesariamente de modo gratuito, pero sí debo estar a disposición para poder brindar la asistencia técnica para que esa prestación pueda ser cumplida. A esa obligación de hacer, que sería la asistencia técnica, se complementa muchas veces la provisión, porque a veces el franquiciante deberá entregar los productos necesarios para hacer la comercialización, en otros casos deberá entregar los insumos para que el proceso pueda desarrollarse, o deberá indicar quiénes son los terceros proveedores, ¿sí? Es decir, habrá una provisión concreta, un suministro de productos, de insumos que sirven para que el franquiciado pueda desarrollar. Es decir, si en el 4 estamos hablando de algo inmaterial, ¿sí?, de una obligación de hacer, acá estamos hablando más de una obligación de dar, es decir, de poner los medios materiales para que la franquicia pueda desarrollarse. Y por último, obviamente que, digamos, de la mano justamente de lo que es el conocimiento, el manual operativo, la asistencia técnica, aparece la obligación también del franquiciante de responder y de ser solvente en relación a los derechos que transmite, es decir, que la franquicia no esté desarrollada sobre una copia, sobre algo que pueda ser agredido por terceros o cuestionado por terceros por tener mejores derechos sobre esos conocimientos.
Es decir, el franquiciante debe defender esos derechos industriales que está transmitiendo en el marco del contrato de franquicia. Si vemos en el 1514, en el 1515, las obligaciones del franquiciado, vamos a ver que muchas son espejo de estas primeras que hemos visto. Por un lado, justamente cumplir con el desarrollo, es decir, desarrollar la actividad comprendida, cumplir con las prestaciones específicas, contratar la cantidad de personal que se establece, que el local esté dispuesto de una determinada manera, cumplir con la compra de provisiones y de insumos en las cantidades y en los tiempos establecidos por el contrato. En fin, digamos, el cumplimiento de las obligaciones inmediatas. Por otro lado, también está lo que se llama el feedback, que es la proporción de información. Es decir, el franquiciado se involucra en la red del franquiciante, se incorpora a una red preestablecida, generalmente ahora también a los sistemas contables y los sistemas informáticos que permiten el ida y vuelta de la información. Es decir, para el franquiciante es muy importante saber, por ejemplo, cuánto se está vendiendo, de qué manera se vende, cuánto es el stock que hay, cómo se está conservando el stock. Imagínense productos que tengan cadena de frío, por ejemplo, saber que el franquiciado no está comercializando productos que ya o la pudieron perder o que tuvieron inconvenientes. Es decir, debe haber de parte del franquiciado una retroalimentación de información, ¿sí? Eso es el feedback, a favor del franquiciante respecto de cómo marcha su negocio y que en definitiva es uno de los elementos que el franquiciante siempre se reserva, que es el control del prestigio de la marca, ¿no? La contracara de esto es que justamente también el franquiciado debe en forma activa proteger esos activos, justamente esos derechos de propiedad industrial. Es decir, el franquiciado deberá poner en conocimiento del franquiciante cualquier agresión que pueda tener a la marca, al procedimiento, al producto, ¿sí? Que pudiera arriesgar el buen nombre, el prestigio logrado por el franquiciante. Obviamente que al franquiciado también se le va a pedir la confidencialidad, es decir, él recibe un montón de secretos, un montón de activos que los recibe en el marco de este contrato y es este contrato el que le permite a él desarrollar este proceso, ¿sí? O este procedimiento o vender este producto en ese contexto. Bueno, deberá guardar confidencialidad de todo lo que ha accedido con motivo del contrato y estas obligaciones de confidencialidad generalmente se expanden más allá de la duración del contrato. Y también, obviamente, en el inciso 5, las prestaciones comprometidas en lo que hace al desarrollo del mercado, las tecnologías vinculadas a la franquicia, es decir, las obligaciones también del franquiciado en relación a la expansión del negocio y el soporte que el franquiciado debe dar para que el negocio marche bien. Acá podemos incluir cuestiones de publicidad, cuestiones de estrategias de venta, etc. Algunos elementos también que aparecen así mechados en distintos artículos, que son también elementos que distinguen a la franquicia de lo que veníamos viendo en la agencia y en la distribución comercial o en la concesión. El principio, si bien todo esto puede ser obviamente desplazado por las partes por pacto expreso, el principio es que en el marco del contrato de franquicia existe una prohibición del franquiciante de hacer una venta directa en el territorio que le otorga. Esto está vinculado con la exclusividad bilateral que vemos en el punto 4, que justamente se vinculan, es decir, el franquiciante y franquiciado se dan mutuamente exclusividad. El franquiciado no podrá vender otro producto que no sea el del franquiciante. Su desarrollo casi en modo exclusivo de su organización empresaria es para el desarrollo y cumplimiento de la franquicia. No se permite que realice terceras actividades o actividades con otros negocios, porque de alguna manera esto puede conspirar contra el normal cumplimiento de las obligaciones del contrato de franquicia. Y como contraprestación, el franquiciante no debe vender productos o no debe prestar servicios en competencia con el franquiciado. Es decir, no debe respetar su zona de exclusividad personal, geográfica, ¿sí? Territorial, que de alguna manera el franquiciado se ve garantizado de ese modo que el franquiciante no intervenga en forma directa. Podrá pactarse que el franquiciante pueda realizar ventas, pero bueno, el principio que establece la ley es ese. A diferencia de lo que ocurre en el contrato de franquicia, en donde se trata que la clientela, en algunas características, cuando se resuelve, se extingue el contrato, como vimos, puede ser indemnizada a favor de la gente, en este caso está clarísimo que el cliente es siempre el cliente de la marca. Es decir, la ley de alguna manera está haciendo una toma de posición
entendiendo que el franquiciado justamente lo que hace es ir a pretender incorporarse en un sistema de comercialización de algo que ya se vende solo, podríamos decir. Entonces, está claro que el franquiciante o un tercero, pero que el franquiciante de alguna manera puede de alguna manera contar con esos derechos, es el dueño de la clientela. La clientela es clientela del producto o es clientela del proceso o es clientela de la marca, ¿sí? No tiene que ver con nunca ser un activo del franquiciado por mejor gestión que realice de su contrato. También está involucrada, obviamente, que para poder incorporar y poder confiar en un franquiciado se hace un análisis específico, patrimonial, personal, generalmente son sociedades las franquiciadas, no hay ningún impedimento para que sea un empresario individual, pero en la mayoría de los casos se trata de sociedades con responsabilidad limitada o sociedades anónimas. Esa elección del carácter, le da un carácter personal al franquiciado, es decir, un título persona. Podemos decir que no es indistinto para el franquiciante que sea cualquier franquiciado. Hay un análisis previo y hay un seguimiento muy específico que impide que, digamos que, aunque las partes no lo pacten, se entiende que el franquiciado ha sido elegido específicamente y por tanto no puede transferir sus derechos, no puede hacer cesión de sus derechos. Bien, últimas características antes de pasar a la segunda parte, que lo vamos a cortar para que no se haga tan largo el video. Todo esto en el marco de lo que se da como una relación entre independientes, ¿sí? Es decir, entre empresarios que son, de alguna manera, no tienen otra vinculación que la comercial, por tanto se excluye la relación laboral. Esto ya va a dar lugar a algunas cuestiones, algunos detalles más específicos en relación a qué pasa con las relaciones laborales que los empresarios tienen con los trabajadores, pero lo cierto es que entre partes está claro que se trata de un contrato comercial. Acá no se suele dar la confusión que se da a veces con la agencia, porque como decíamos, la mayoría de las franquicias se hace en relación a empresas claramente definidas como tal, es decir, aunque sean con personas humanas, los franquiciantes sean personas humanas, generalmente son empleadores, tienen una organización empresaria, tienen un desarrollo del negocio tal que impide que se pueda dar una relación laboral entre franquiciante y franquiciado. Es decir, es difícil que se configuren los elementos que la ley de contrato de trabajo establece para que la relación laboral nazca, ¿sí? La dependencia técnica, jurídica y económica. De todas maneras, el código lo vuelve a aclarar que se trata justamente de una relación entre independientes, entre empresarios, entre partes que no tienen otra vinculación que la comercial y que la relación laboral entre ellos está totalmente excluida.